Muchas gracias por la invitación a participar en este segundo Congreso Internacional de Desarrollo Humano y Sostenibilidad. Y en el marco de uno de los objetivos del Congreso, el cual es el impacto de analizar el impacto de la innovación tecnológica y la ciencia como herramientas esenciales para alcanzar soluciones sostenibles y regenerativas en el entorno global, quería analizar de forma particular la aplicación de la inteligencia artificial en el Poder Judicial en Argentina y analizar de forma específica las oportunidades que presenta la inteligencia artificial, los riesgos que tiene la inteligencia artificial, todo esto para un desarrollo sostenible. Es un tema que realmente me interesa mucho porque además de ser docente e investigador, soy funcionario del Poder Judicial. Y por eso una primera cosa que quería abordar son los problemas que enfrenta el Poder Judicial en Argentina referidos a esta temática. Por otro lado, que pensar un poco las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial, los beneficios y el potencial que tiene en el Poder Judicial, pero creo que también hay que ser conscientes de los riesgos y la importancia de la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial. Y finalmente me gustaría hacer alusión a algunos avances concretos que se han dado en Argentina respecto de la inteligencia artificial. Entonces, para comenzar a abordar los problemas que presenta la inteligencia artificial, esto creo que hay muchos problemas que son muy comunes en toda Latinoamérica. Por un lado, es la acumulación de casos, o sea, realmente hay mucho atraso en muchos juzgados, tribunales, que esto claramente afecta a la administración de justicia. También se da la falta de recursos, muchas veces hay muchas limitaciones presupuestarias y también de personal en el Poder Judicial. Y otro gran problema que tal vez aquí estemos discutiendo es la aplicación de la inteligencia artificial, pero muchas veces hay un gran problema tecnológico y falta de digitalización de muchas cuestiones que sí y son necesarias para la utilización de la inteligencia artificial. También hay un gran problema en la falta de automatización en muchos procesos. Entonces muchas veces se pierde mucho tiempo en cuestiones repetitivas y los operadores judiciales no están abocados a cuestiones más trascendentes e importantes de decisión judicial propiamente. Y después también está la cuestión de los sesgos involuntarios muchas veces que están en las decisiones judiciales y que tal vez la IA podría ayudar a solucionar. Esto no me voy a expedir mucho sobre esta cuestión, pero sí este último tema respecto de los sesgos en las decisiones judiciales. Hay un libro muy interesante de Simone Kass-Sunstein y Daniel Kahneman respecto al ruido en las decisiones. Ellos hablan de ruido en distintas decisiones, no solo en las decisiones judiciales, pero bueno, ponen algunos ejemplos de que ante los mismos casos y ante la misma ley aplicables, muchas veces las sentencias de los jueces variaban entre 5 años y 18 años. O sea, fíjense a veces estos sesgos que pueden producir o las diferencias que se producen en decisiones judiciales entre los mismos casos y aplicando las mismas normas, o incluso, por ejemplo, pedidos de asilo en Estados Unidos, algunos jueces lo daban solo en un 5% y otros jueces lo daban en un 88%. Entonces, muchas veces estas cuestiones de tal vez, bueno, mucha discrecionalidad judicial y falta de uniformidad en las decisiones judiciales, creo que afecta claramente el acceso a la justicia de muchos ciudadanos. Entonces, en este contexto, claramente la inteligencia artificial presenta muchas oportunidades. Una primera cuestión que puede decirse es el aumento de la productividad. O sea, claramente yo creo que se pueden reducir muchísimos retrasos con, por ejemplo, en el sistema Víctor en Brasil, con la clasificación de asuntos. O sea, solo para clasificar asuntos de distintos expedientes, ya la inteligencia artificial permite ganar muchísimo tiempo. También permitiría un gran alivio en la carga administrativa, por ejemplo, en búsqueda de jurisprudencia, redactar providencias rutinarias. Muchas veces una providencia es solo una línea y bueno, y esto bueno, siempre esa línea, obviamente hay que escribirla bien, pero bueno, esto puede aliviar mucho el trabajo. Muchas veces, a veces para transcribir audiencias puede servir la inteligencia artificial o anonimizar un escrito o una sentencia respecto a una parte que tenga que ser anónimo. Bueno, claramente esto con la inteligencia artificial es algo muy rutinario y que con un buen sistema de IA podría utilizarse.
Y sobre todo creo que es muy importante la inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de datos, diseñar estrategias, establecer patrones de, bueno, cómo solucionar una determinada cuestión, que esto claramente, obviamente, vamos a ver que siempre tiene que estar la supervisión humana, pero claramente puede servir muchísimo la utilización de sistemas de inteligencia artificial. Y también la pata de la inteligencia artificial en el Poder Judicial no solo puede dar grandes beneficios a los operadores del Poder Judicial dentro del sistema, de los que trabajan dentro del Poder Judicial, sino también a las personas que acuden a los tribunales. Por un lado, creo que puede ser muy útil la inteligencia artificial para extraer y recopilar información jurídica y poder transmitirla en formatos accesibles, entonces de modo tal que las personas conozcan cuáles son sus derechos, permite transformar, y después voy a contar un caso de la Corte Suprema Argentina, transformar las decisiones que muchas veces tienen muchos tecnicismos en lenguaje claro, de manera tal de mejorar la comunicación con la ciudadanía. Puede prestar, tal vez, por ejemplo, con sistemas de chatbots y asistentes virtuales, poder dar una primera asistencia. Obviamente, muchas veces se va a requerir la asistencia letrada, pero puede ayudar mucho a conocer a la ciudadanía, algunas estrategias que pueden llevar adelante. Y después también, obviamente, la generación de documentos, de redacción de documentos. Pensemos en distintos letrados que acuden a la justicia, oficios y demás. Puede ser muy útil la inteligencia artificial. Y hay muchos casos en el mundo que son casos, claramente se puede decir, de éxito, como Víctor en Brasil, que agiliza, por ejemplo, mucho el proceso de evaluación de admisibilidad de apelaciones ante el Tribunal Supremo, o el caso de Sor Juana en México, que traduce resoluciones judiciales en lenguaje sencillo. Y hay dos sistemas en India, por ejemplo, el SUBAS, donde justamente traduce decisiones y órdenes del Tribunal Supremo a distintos idiomas locales, que claramente facilita el acceso a la justicia. Y también, por ejemplo, su pase también en India, que permite catalogar decisiones judiciales para mejorar el procesamiento de cada caso y en la investigación del presente. Entonces creo que hay una gran vinculación, y esto creo que también se podría estudiar más profundamente, la relación entre la doctrina del precedente, conocer los precedentes que deben ser obligatoriamente aplicados, y la inteligencia artificial, que permite claramente analizar gran volumen de jurisprudencia y conocer esas cuestiones. Pero bueno, vamos a ver que también hay muchos riesgos en la utilización de la inteligencia artificial. Y si uno lee, por ejemplo, el informe de la relatora de la ONU respecto de la inteligencia artificial en la justicia, vamos a ver que no es todo color de rosa respecto a la utilización del sistema de inteligencia artificial, sino que podríamos decir que es muy prudente ese informe respecto de, bueno, cómo usarlo, los beneficios que trae, pero también los riesgos que conlleva. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, muchas veces también puede reproducir sesgos humanos, reflejando prejuicios y estereotipos presentes, y esto por eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de entrenar la inteligencia artificial, tratar de librar de esos sesgos, o por discriminación indirecta, que puede ser esto lo que se llama la discriminación por proxy, que muchas veces algunos datos que pueden parecer a priori neutrales, como por ejemplo un código postal o la educación de una persona, bueno, puede tal vez sustituir estas categorías, la IA sustituye estas categorías por otras categorías prohibidas como la raza, pero bueno, que esto sirva, digamos, para que se produzcan verdaderas discriminaciones, con lo cual hay que ser muy cuidadosos con esto. Bien, y también otra gran cuestión de la utilización de la inteligencia artificial es lo que se llama la opacidad, ¿no? La IA como una caja negra, que muchas veces es difícil entender los sistemas de IA, la lógica subyacente, el proceso de toma de decisiones de una inteligencia artificial. Y bueno, y claro, y esta opacidad puede hacer que se vulnere un juicio justo, un juicio imparcial. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces si dejáramos librada una determinada decisión a lo que adopte la IA, bueno, ¿y cómo explicamos cómo se llegó a esa toma de decisiones? Y también algo muy grave que ocurre, y esto muchas veces puede ocurrir desde el punto de vista de los tribunales, pero también de los litigantes, que alucina
muchas veces la inteligencia artificial y puede inventar citas precedentes y esto una vez alguien me dio un consejo y realmente es cierto, bueno, a veces uno cuando utiliza inteligencia artificial, aunque parezca obvio decirlo, hay que decirle a la inteligencia artificial que no alucine y van a ver que va a alucinar mucho menos. Y después, esto también es cierto, muchas veces puede ser complejo, a veces la impugnación de pruebas generadas con IA, porque muchas veces esos sistemas de inteligencia artificial están protegidos por secretos comerciales o tecnología patentada. Entonces, claro, uno cómo hace entonces para impugnar esa prueba generada con la inteligencia artificial. Entonces, bueno, claramente la inteligencia artificial puede producir, digamos, hay amenazas en la imparcialidad judicial. Y esto porque a veces hay una cuestión que se llama el sesgo de automatización, o sea, uno puede tener la tendencia a confiar críticamente en lo que nos dice la inteligencia artificial. Entonces, claro, esto puede llevar a que confiemos plenamente y eliminar el criterio humano. Y esto también, algo subyacente a esto, es que puede producirse una descualificación del personal judicial, porque, bueno, claramente si todo lo termina resolviendo la inteligencia artificial, bueno, muchas veces se va a perder ese pensamiento crítico, que esto obviamente no es únicamente respecto del Poder Judicial, sino también, por ejemplo, puede ocurrir cuando uno utiliza inteligencia artificial con alumnos de grado, posgrado y demás. Y entonces esto también hay algo que tener en cuenta, que si uno utiliza sistemas de inteligencia artificial que son generados por actores privados, bueno, claramente vamos a ver que el Poder Judicial tiene una finalidad pública de administración de justicia que tal vez los proveedores externos privados, bueno, no tienen esa finalidad, entonces puede ser también esto muy complejo. Por eso es muy importante la responsabilidad en la utilización de la inteligencia artificial, la importancia que el humano es el que asuma la responsabilidad en la toma de decisiones de inteligencia artificial, que haya profesionales capacitados que validen las decisiones del IA, esto que se llama el humano en el circuito, traducido a Human in the Loop, utilizar siempre los documentos que genere el IA como borradores, que siempre deben ser revisados y editados. Y estas son cuestiones muy fundamentales respecto de la responsabilidad del IA. Entonces, es por eso que es importante una adecuada rendición de cuentas, una transparencia proactiva del modo en que se toman decisiones con inteligencia artificial. Antes de aplicar sistema de inteligencia artificial, realizar una evaluación de impacto, así como hay evaluaciones de impacto ambiental, bueno, hay que hacer evaluación de impacto de IA y algorítmicas. Bien, y entonces solo para terminar, contar brevemente algunos avances en Argentina respecto a la inteligencia artificial, como el Programa Nacional Integral de Inteligencia Artificial en la Justicia, que fue aprobado por el Ministerio de Justicia en 2024, un programa de implementación del asistente virtual para el Poder Judicial de la Nación del Consejo de la Magistratura en 2025, y la Ciudad de Buenos Aires tal vez es el distrito que más ha actuado en esta temática. Y ya en 2021, por ejemplo, había un programa de inteligencia artificial aplicado por el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en definitiva, creo que es importante tener en cuenta que, bueno, hoy el Poder Judicial enfrenta grandes problemas y la inteligencia artificial ofrece grandes oportunidades, pero es importante ser prudentes porque existen muchísimos riesgos. Hay preocupaciones sobre la transparencia, el debido proceso y la protección de los derechos. Entonces creo que hay que ser muy prudentes en su implementación y por eso es necesario un enfoque equilibrado y cuidadoso en la adopción de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias.